Ya, entonces estamos en presencia de este repaso previo a hacer la guía de semejanzas, ¿cierto? Voy a intentar hacerlo bien cortito y ojo con los detalles, ¿sí? Así que preocúpense de entender bien la sutil diferencia entre, bueno, ahora vamos a pasar sobre todo la diferencia entre la congruencia y la semejanza, ¿cierto? Ya vimos lo de la congruencia y lo vamos a ver ahora en un pequeño imagen. Aquí como que se ve representada la congruencia, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la sentencia decir que triángulo ABC es congruente con el PQR, aquí tenemos los dos triángulos en ese orden, no tiene como implicancia muchas otras afirmaciones, ¿cierto? Que, por ejemplo, el lado AB, representado por los dos primeros, sean iguales, y ahí uno, por ejemplo, a partir de esta aseveración de que dos triángulos son congruentes, uno puede inferir seis cosas respecto a estos dos tipos de triángulos. Pero en esencia la congruencia se hace presente cuando tenemos dos triángulos con la misma medida de ángulo y con la misma medida de lado, ¿cierto? O sea, dos ángulos que son exactamente iguales, ¿cierto? Aquí, ojo, aquí está más mal escrito. Este ángulo alfa hace referencia a este ángulo, ¿cierto? Pero recordemos que los ángulos se escriben de la forma que lo habíamos visto en clase, que era considerando de dónde viene y hacia dónde va, y de sentido antihorario. Es decir, que este ángulo A más bien vendría siendo el ángulo beta, o sea, B A C, ¿cierto? El ángulo A que viene del beta y antihorariamente se va hacia el C. Ya. Así para decir también todos los triángulos, ¿cierto? Ya, entonces esto en esencia era lo que era la congruencia, ¿cierto? Y teníamos ciertos criterios que nosotros definíamos que nos servían para discriminar cuando dos triángulos eran congruentes, ¿cierto? Que era cuando todos los lados eran iguales, LLL, era el ala, cuando existía un ángulo y un lado y otro ángulo consecutivo que tenían la misma medida dos triángulos, entonces ahí se consideraba también que era congruente los triángulos, ¿cierto? Pasa lo mismo con el LAL y pasa lo mismo con el lado-lado ángulo mayor, ¿cierto? Son tres criterios que nosotros usamos para determinar la congruencia de dos triángulos distintos y nosotros a partir de eso, una vez que ya podíamos con alguno de estos cuatro criterios verificar que dos triángulos tenían la congruencia, de ahí nosotros podíamos podíamos sacar toda esta información, ¿cierto? Una vez que nosotros describíamos que era congruente, ya tenemos mucha más información para seguir trabajándola y responder aquellas cosas que nos quieren preguntar, ¿cierto? Y entonces eso es congruencia eh, en resumen, ¿cierto? Entonces la semejanza se parece mucho a lo que es la congruencia, pero digamos que en un nivel menor. A ver, por ejemplo, la semejanza habla, por ejemplo, de dos triángulos que pueden, por ejemplo, mantener su forma. De hecho, eso es, mantienen su forma, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, dos triángulos que podemos ver que comparten los mismos ángulos, ¿cierto? Pero que uno más pequeño que otro. Entonces, a este tipo de triángulos, donde mantiene su forma, pero el tamaño puede ser más o menos chico, se dice que son semejantes y, por ejemplo, de forma algebraica, se puede determinar que, por ejemplo, que si dos triángulos son semejantes, tiene implicancia que, bueno, de partida, su ángulo correspondiente son iguales, ¿cierto? El A con el P, el B con el Q y el C con el R, ¿cierto? Y además, que existe una proporción entre sus lados y, bueno, que existe una proporción entre sus lados en realidad. Es decir, que por ejemplo, si este mide 4 y este mide 2, su proporción AB dividido PQ debería estar dado por 4 dividido en 2, que eso es igual a 2, ¿cierto? Ese es un número. Bueno, y esa proporción de que va a haber dos algo aquí a la misma vez, una vez aquí, eh, se mantiene para cada uno de los ángulos, ¿cierto? Y quiere decir que se amplía el doble. Eso quiere decir es decir, que si aquí tenemos esta congruencia, donde este mide 2 y este mide 4, quiere decir que cada uno de los lados de este triángulo
respecto al anterior va a ser el doble. O es decir, si tenemos el Q que medía R, ahora por el hecho del factor de proporción, ahora pasaría a ser el doble, ¿cierto? Y del 3 pasaría a ser 6. Va, este sería 2, ¿cierto? Porque existe, numéricamente podemos decir que tiene el doble de medida, ¿cierto? Entonces, fíjense que el perímetro aumenta el doble, ¿sí? El perímetro de este, que vendría siendo la suma al lado, es 6, y el perímetro de este es 12, ¿cierto? Entonces, aquello que se cumple con los lados de transformarse en una misma proporción cada uno de sus lados también se mantiene para el perímetro, ¿cierto? Es una de las cosas, características que tiene esta semejanza. Ya, vamos a seguir entonces con cada uno de los criterios de semejanza, ¿cierto? Y tenemos el primero, que es el teorema fundamental, donde básicamente nos dice que si nosotros tenemos dos triángulos que comparten dos ángulos, bueno, aquí automáticamente nosotros también lo vimos en clase, que el tercero, automáticamente nosotros ya sabemos que el tercero también es igual, porque sabemos que la suma de los ángulos anteriores es 180, ¿cierto? Entonces, si yo ya yo conozco el valor de alfa y conozco el valor de beta, simplemente me quedaría restar 180 menos la suma de estos dos y me debería dar el valor aquí, que sería el mismo que va aquí, ¿cierto? Porque aquí hay un alfa y un beta, son los mismos ángulos, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros verificamos que dos ángulos son iguales, entonces ya podemos, por este criterio, decir que ambos triángulos son semejantes. Eh, Ojo que el hecho de que yo diga que son semejantes no quiere decir que vaya a ser congruente, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, el hecho de que sea semejante simplemente establece que existe una proporción entre sus lados, ¿cierto? Que mantiene la misma proporción y que son parecidos en su forma, ¿cierto? Son dos formas de verlo. Pero si yo digo que, por ejemplo, un triángulo es congruente, automáticamente es semejante, ¿cierto? Porque si es el mismo, si es el mismo triángulo, van a ser semejantes. Van a mantener una proporción, pero en este caso va a ser una proporción de 1:1. Pero de todas formas se sabe que es semejante. Por eso digo que la semejanza es como un nivel de congruencia. Está la semejanza y una vez cuando ya están todas las características del triángulo igual, ya nosotros pasamos a tener la congruencia. Es como un subconjunto. Ya, ok. Eso es para que, como concepto, para que quede claro. Entonces ya vimos que el primer criterio vendría siendo cuando tenemos dos ángulos iguales, ¿cierto? Y aquí tenemos lo mismo. El mismo LAL de antes, simplemente que los lados, el B y el C, tienen que tener una proporción respecto al triángulo que C es semejante. Es decir, que tenemos que mantener el mismo ángulo como anteriormente en la congruencia, pero ahora en vez de tener los mismos lados, tenemos que hacer que estos lados sean congruentes. Eso es lo que tendríamos que verificar. Es decir, que en un cociente cuando yo divido, por ejemplo, el lado C, que vendría siendo el lado semejante con el lado KC, si yo los divido, me debería dar un número, ¿cierto? Que en este caso sería, una vez que nosotros simplificamos la C, vendría 1 dividido en K. Y ese siempre va a ser el factor que yo voy a multiplicar por B, va al revés. Va a ser el factor que yo voy a multiplicar para este lado, para que se nos forme en C. El factor que se va a lo que voy es que este K es lo que hace que sea proporcional. Fíjense que es el K por el B y aquí tenemos el B solo. Aquí tenemos el K por el C y tenemos el C solo. Entonces el K puede ser mayor, puede ser menor, pero lo importante es que tiene que ser el mismo número que al multiplicar todos los lados por ese número debería dar el triángulo semejante, ¿cierto? Aquí también, si aquí tenemos el lado A, eh, estaría multiplicándose por K, si es que este es A.
¿cierto? Porque cada una de... eh, esa es la constante de isometría, no sé. Ya, entonces y luego tenemos el mismo criterio que teníamos también en la congruencia, es el lado, 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 donde nuevamente aquí tenemos que verificar que todos los ángulos, o sea, todos los lados sean proporcionales, ¿cierto? Y aquí tenemos como, otra vez nuevamente tenemos el factor K como el valor el cual se va repitiendo eh, para la multiplicación de la transformación de los lados de un triángulo que es semejante a otro al cual, mediante el cual es semejante. Fíjense que aquí AB va a valer KR dividido PQ R. Entonces, esto da un valor de, si nosotros simplificamos la R, da un valor de K. Y va siendo el mismo K que se va repitiendo en el PC dividido QR o el CA dividido RP, ¿cierto? Vendría siendo qué tanto va a crecer o a disminuir los lados de nuestro triángulo, manteniendo la semejanza. Ujú. Y aquí también tenemos nuevamente el lado ángulo mayor, que también nos permite, bajo las mismas reglas que tenía el otro, que teníamos que estar seguros de que fuese un lado y absolutamente, inmediatamente adyacente a este último lado, tiene que ir el ángulo que nosotros tenemos que tener la seguridad de que es el mayor. Por ejemplo, puede ser uno de 90, puede ser un ángulo de 90 y cumple con que es el mayor, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Bueno, el ángulo tiene que ser el mismo, ¿cierto? Los ángulos se mantienen, son los lados son los que tienen que cambiar para permanecer proporcionales, ¿cierto? Los ángulos se mantienen. Y, y bueno, y el último que es un poco distinto, dice, los triángulos semejantes de los lados homólogos están en la misma razón que los trazos homólogos, cualquiera, también están en la misma razón que sus perímetros. Claro que ya habíamos hablado sobre los perímetros, que al igual como cada uno de sus lados está comprometido bajo esta constante o esta proporción, también está comprometido de la misma forma su perímetro, ¿cierto? Si la suma del perímetro de este triángulo, que es más pequeño, da 3, el siguiente tendría que ser 3 para medir el perímetro del otro por un K, que ahí vendría siendo el K específico del ejercicio, ¿cierto? Y por último tenemos que este ya un poco más nuevo, dice que las áreas de los triángulos semejantes están en una razón equivalente al cuadrado de la razón. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si anteriormente teníamos un triángulo que como perímetro tenía 4 y es semejante a otro que por perímetro tenía 2, eh, el triángulo o cualquiera de los dos en realidad, tiene un área, y ahí tenemos que recordar, no sé si lo vimos, pero es importante saberlo ahora, que el área de un triángulo se mide como la base por la altura dividido en 2. ¿Ok? La altura tiene que ser perpendicular y eso dividido en 2. ¿Cierto? La base por la altura viene de donde, este paréntesis, del cuadrado, ¿cierto? Donde nosotros multiplicamos la base por la altura, ¿cierto? Y como es un triángulo, es lo mismo, pero si nosotros lo dividimos en 2, pasaría a ser, estaríamos buscando el área de este triángulo, ¿cierto? Para que no se le olvide que la base, lo mismo que el cuadrado, simplemente que como es un triángulo, su área se calcula dividido en 2. Ya, entonces, si su área aquí es de 2, mal ejemplo, si su área es de 4, como su constante es de 2,
Eh, esta área tendría que tener entonces multiplicado por 6 esa área, por 16. Bueno, ¿cómo lo podemos ver aquí? La base, área. Ya, entonces dijimos que la razón se encuentra al cuadrado. Es decir, que si yo para el perímetro de este triángulo para transformarlo al otro usaba un factor de k, 2, ahora voy a tener, para usar el área, tendría que transformarlo en el k cuadrado, ¿cierto? El que vendría siendo ahora el 2, el cuadro, ¿cierto? Que sería 2 al cuadrado. Y este vendría siendo nuestro nuevo factor de conversión para transformar desde el área desde uno hasta el otro, ¿cierto? Desde esta área que medía 4, ahora para buscar el área del otro, tengo que multiplicarlo por el k al cuadrado, ¿sí? Porque ya estamos en la segunda dimensión, ¿cierto? Perímetro es de una dimensión, media distancia, una línea, y tenemos el área que ya mide 2 dimensiones, ¿cierto? Que ya mide superficies enteras, y tendríamos que usar en cada 4. Ahora, si esto lo empleamos, por ejemplo, a un cubo, debería mantener la misma idea, ¿cierto? Sería un cal cubo, ¿cierto? Y en este caso vendría siendo 2 por 2 por 2, 8. Ese vendría siendo nuestro factor de conversión, pero no esto no nos interesa. Simplemente nos interesa la idea que ustedes recuerden que cuando hablamos de área, como están en 2 dimensiones, su k va a ser al cuadrado para la transformación de un área al del otro. ¿Sí? No se olviden de eso. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo para que podamos, bueno, antes de esto, nos hacer un repaso sobre los triángulos aquí, pequeñito. Recordemos, tenemos el equilátero, que tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Y siempre todos sus ángulos van a venir igual, ¿cierto? Ahora, como la suma mide 180, y 180 dividido en estos triángulos, cada uno va a medir 60. ¿Ok? Luego tenemos el isósceles, que recordemos que tiene dos ángulos iguales y también al mismo tiempo tiene dos lados iguales. Aquí tenemos su base. Es una de las cosas que se usa mucho y que creo que se usa acá. Y tenemos el cuadrado rectángulo, ¿cierto? En el cual tenemos el ángulo que mide 90 y estos dos otros que van a sumar 90 también, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, por la base, ya se los dije, hay que usar Pitágoras, también hay que aprender. Hay una de las formas una de las cosas que ustedes tienen que dar cuenta durante el desarrollo de la guía sería que eh, ustedes tienen que, a veces les van a decir esto, miren, les van a decir que existe una semejanza entre los dos triángulos, entre dos triángulos cualquiera, y ustedes tienen que ver y ordenarse bien de cuáles son. Pero el punto es que, bueno, vamos a ver este ejercicio y nos vamos a dar cuenta de lo que les quiero decir. Ya, me dice, en el triángulo ABC de la figura, DE mide 3 centímetros. Busquemos, DE, aquí está, 3 centímetros. ¿Cierto? Vamos a dejarlo en 3. DC mide 2 centímetros. EC mide 4 centímetros. EC, 4 centímetros. Dice, ¿cuánto mide CB? Entonces me preguntan por este que está aquí. CB. Entonces, yo me pregunto, si nosotros no podemos desarrollar esto, yo no veo nada. No veo, generalmente uno trabaja con ángulos para empezar a poner más información en el dibujo, pero en este caso nos dan lados. Y si no tenemos Pitágoras o algún teorema que implique a los lados, no podemos hacer mucho, ¿cierto? Pero sí podemos hacer mucho si es que nosotros consideramos esta aceleración. AED, fíjense, AED, y aquí vamos a ocupar los colores.
¿cierto? AED va a ser congruente con el BEC. BEC. Recuerden que al igual que en que la congruencia, el orden importa, ¿cierto? El A, o sea, el ángulo en A dentro de este triángulo va a ser el mismo del ángulo en B. Es decir, el ángulo en A, que aquí lo vamos a llamar alfa, va a ser el mismo que el ángulo en B del triángulo que es morado, ¿cierto? Que sería este. El segundo, el E, con el E, pero dentro de su respectivo triángulo, ¿cierto? El ángulo en E vendría siendo este para el triángulo que lo vamos a decir beta, y eso sería este para el otro. Ya, entonces, aquí implícitamente, bueno, y aquí el otro es el gamma, ¿cierto? Que sería el ángulo que faltaría. Ya, entonces, fíjense, tenemos lista la semejanza, ¿cierto? Podemos ver que, por ejemplo, que este lado de acá, va a ser semejante con este. Este lado de acá va a ser semejante con este. Y este ángulo de acá va a ser semejante con este. Sí, eso es lo que nos dice o sea, va a ser proporcional, ¿cierto? Va a ser proporcional cada uno de estos lados que dijimos y eso es lo que establece nuestra semejanza de triángulos. Pero mira, ahora fíjense. Tengo estos datos. Mm, pregunto espera un poquito. Ya, entonces, dada la semejanza, nosotros deberíamos buscar una proporción que nos ayude a solucionar esta incógnita que tenemos. Ya, bien, vemos, por ejemplo, que este X del lado del triángulo morado es proporcional a, digamos que a este lado que lo vamos a llamar Y, que va a estar a este lado. Ya, el punto es que ya, generalmente lo que se hace es establecer una relación entre un lado de este, proporcional a este, y ahí nos da el K. Y ese K usarlo para transformar el Y en el X. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que yo no tengo el Y para calcular el X, pero lo puedo obtener mediante la observación del triángulo. Por ejemplo, podemos ver que es un triángulo isósceles, a pesar de que nos dijeron que no es, a pesar de que no nos dijeron que es isósceles, podemos ver que su ángulo en B es alfa y el ángulo en A es alfa también. Por ende, podemos ver que este segmento es igual a este segmento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que I más 2 va a ser proporcional con X. Ya, eso es una pista y aquí, por ejemplo, como partieron bueno, esta es una proporción que es general, ¿cierto? A ver, no, esto es lo mismo, perdón. Esto es lo mismo. I más 2 va a ser igual a X, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos establecer la proporción y sabemos que este ángulo, que es semejante a este, mantener un K, 3 dividido en 4, siendo los verdes los de arriba, los morados los de abajo, y X sería y este lado es a ese lado, como este lado es a este lado, y es a X. Pero este Y yo lo puedo escribir, y de aquí sale el Y es igual a X menos 2. Este Y lo puedo escribir como X menos 2 para transformarlo en una ecuación lineal. Una vez que yo tiro este X para allá, este 4 para allá, quedarían 3X es igual a 4 por X menos 2.
De aquí recordamos siempre la álgebra. Entonces, x distribuimos en 4. 4x distribuimos el 4 por menos 2, menos 8. Y finalmente nos da, si tiramos los 3 para acá, nos daría x aquí. Y si damos ese menos 8 para allá, nos daría 8. Nos dará que x tiene que tener el valor de 8. Ups, les di la respuesta. Bueno, pero lo importante es que sean capaces de establecer la proporción correcta que les convenga, ver qué lado ustedes pueden comparar y mediante todas las herramientas que hemos visto de los triángulos, de los ángulos y algunas que quizás sería bueno repasar en el Power que subió el profe Fefo en su clase. Allí hay harta materia e incluso yo recomendaría que quizás pudiesen imprimir ese PDF porque yo lo encontré bueno, muy bueno y pues, todas estas imágenes son de ahí. Así que eso, yo les deseo suerte, chiquillos. Ojalá que podamos pasar este desafío y nos vemos en clases.